Damos inicio Ya. a una nueva versión de nuestro coloquio del Instituto de Filosofía y hoy día expone Constanza Jiménez, precisamente la disposición a la verdad en los estudiantes, que tiene mucho que ver con también, es en algún sentido una continuación del coloquio anterior de Pablo Foleati. Entonces es eh, muy pertinente en relación a el tema de precisamente la verdad, cómo los estudiantes tienen esta disposición hacia, hacia la verdad. Eh, Saludamos también a Alejandro, bueno, Alejandro González, a, eh, Jorge González, Romy Son Bernardi, y en fin, a todos quienes nos acompañan, que ya son bastantes online. Y sin más, entonces damos paso a Constanza, que nos va a exponer en una media hora, 40 minutos, disposición a la verdad en los estudiantes, después nuestro consabido espacio para comentario y preguntas. Adelante, Constanza, cuando quieras. Bueno, muchas Perdón, gracias, nos acompaña Emilio. Guillermo Tovar aquí, presencial, Wow, qué presencial. maravilloso, qué honor, qué honor. Ya. Miren, Eh, ahí bueno, está, precisamente, Guillermo Tovar. Guillermo Tovar, ni más ni menos. Ah, Bueno, menos. bueno, disculpen el impasse con técnico, pero bueno, empezamos para no perder más tiempo. Precisamente, como decía Emilio, el tema es esta disposición a la verdad en los estudiantes, pero preparándolo, en realidad uno llega a la conclusión de que todos nosotros como personas estamos sometidos a los peligros de no tener la disposición adecuada para poder llegar a la verdad y al conocimiento. Evidentemente, en la vía académica, nosotros como docentes nos damos cuenta que eso es particularmente complejo en el caso de los estudiantes, porque nos encontramos con dificultades que no es que sean de tipo cognitivo, sino disposicionales. Y para poder entender eso, yo creo que hay varios factores que vamos a ir considerando a la luz de dos pensadores fundamentales que son Platón y San Agustín. Em, Estos factores, ¿no? Que pueden ser un escollo a la hora de encontrar la verdad, el ser, el sentido mismo de las cosas. ¿Cuáles pueden ser estos escollos en general? Bueno, las opiniones o creencias basadas en intereses individuales más que en el afán del conocimiento, ¿no? Platón trabaja mucho ese tema. El poder retórico de los políticos y maestros que esconden un afán de poder. Los prejuicios instalados en la sociedad, sean o no verdaderos, el espíritu de la época, ¿no? Del que hablaba Hegel, el historicismo, ¿no? Que nos lleva a una actitud de indiferencia o de escepticismo frente a la verdad, porque, claro, según esto, todo sería una expresión del momento histórico sin mayor fundamento en el ser y en la verdad, ¿no? Lo cual banaliza de alguna manera las ideas de cualquier periodo. Sin embargo, aún siendo sujetos situados en la historia, lo cual es innegable, aún teniendo deseos e intereses personales, somos también seres personales abiertos a la verdad y necesitados de la misma. Más aún, estamos hechos para conocer la verdad. Por tanto, abarcar este asunto de estos escollos para conocer me parece que es muy importante para cualquier persona interesada en la enseñanza, para cualquier persona estudiada interesada en el estudio en general, pero en realidad para cualquier ser humano. Varios autores han abordado esta pregunta con mucha profundidad, entre estos Platón, Aristóteles, San Agustín, y más recientemente las filosofías de hermenéuticas o de la interpretación de autores como Gadamer, Pareyson, Heidegger, en fin. Pero a continuación lo que vamos a examinar son algunas ideas de Platón y de San Agustín, para finalmente considerar muy brevemente la mirada más actual de la filosofía en relación con las ideologías, ¿no? Que de alguna manera son como la doxología o el pensamiento
opinante y no epistémico, ¿no?, de nuestros tiempos, verlas como lo que son, como un pensamiento pragmático e instrumental que ha tratado de suplantar a la filosofía y que tiene muchísima incidencia en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, sin dilatar más el asunto, bueno, el primer tema es Platón, ¿cierto? Y para eso voy a considerar brevemente la República de Platón y el Gorgias, donde aparece el problema de los sofistas y de su escepticismo, en el caso del Gorgias, ¿no? La retórica y la verdad, o sea, la palabra, el arte de la palabra y la verdad. Y también el problema para que aparece en la República paradigmáticamente de la opinión versus el conocimiento o episteme. Consideremos primero que nada la República. Bueno, en la República vemos que Platón busca como primer objetivo establecer la sociedad perfecta, ¿no? Y eso le va a llevar a preguntarse por el sentido de la justicia. Pero Sócrates advierte que, lamentablemente, los políticos solo buscan manejar a la multitud para su propio beneficio. Y aquí él da la famosa imagen del barco, ¿no?, en que los políticos serían estos marineros que se pelean por ser quienes conducen el barco, mientras el filósofo sería un ser solitario en la cima de un mástil mirando las estrellas, ¿no? Y esto se observa en su discusión con el sofista Trasímaco, ¿no?, quien considera, por el contrario, que la justicia está en realidad en hacer lo que se desea sin importar el daño que esto pueda causar. Frente a eso, Sócrates ve que solo la justicia, como búsqueda del bien de la polis y de los ciudadanos, puede establecer orden, unidad y la prudencia necesarios para no perder el rumbo, mantener el norte y llevar a las personas a su máximo bien. Para Sócrates, entonces, es fundamental entender la justicia y esto lo va a llevar, como ustedes saben, entrando en el tema del conocimiento, ¿no?, para llegar finalmente a la idea de que el bien es la idea suprema, porque va a ser lo que le va a dar sentido, lo que nos va a dar, le va a dar inteligibilidad a las cosas, lo que le va a dar ese orden que las cosas tienen y que son por eso mismo, constitutivamente, valiosas. Bueno, en la famosa alegoría de la caverna, que es tal vez la parte más conocida de la República, vemos el problema de los fenómenos sensoriales, ¿no?, en esta alegoría en la que hay un grupo de personas amarradas, ¿no?, al fondo de una caverna, que ven sombras, ¿no?, sombras que tienen que ver con objetos que son reflejados en la pared por un fuego. Como sigue la historia, uno de estos se libera y va ascendiendo por la caverna hasta llegar a la luz del día y ver algo impresionante, que es la realidad misma, iluminada ni más ni menos que por la luz del sol, ¿no? Y de esa manera él quiere explicarnos cómo salimos de las sombras, de la simple opinión, de las simples apariencias, a la luz, ¿no?, que nos va a mostrar la verdad de las cosas y nos va a dar un conocimiento verdadero. Y sin entrar en detalles sobre esta rica alegoría y tratando de no perdernos en el objetivo mismo de esta ponencia, solo quiero destacar la idea de que Platón tiene una visión de la verdad como unitaria, ¿no?, que se expresa en las ideas del mundo inteligible, que captamos con la luz de la inteligencia, y eso es una unidad que se opone a la multitud cambiante de las creencias, ¿no?, de las opiniones, en que solamente conocemos la apariencia y se nos va a escapar lo más importante, que es el ser y el sentido, los conceptos estables que explican las cosas y sobre todo que nos permiten distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque para Platón eh, la finalidad última de la filosofía es que podamos distinguir entre el bien y el mal. O sea, él es un intelectualista moral y eh, ve clarísimamente que si no somos capaces de conocer las cosas como son, peligra también nuestro sentido moral, ¿no? Peligra también nuestra capacidad de distinguir lo bueno de lo malo.
Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que es difícil para el filósofo, que es este hombre que vuelve a la caverna y quiere liberar a sus compañeros, sacarlos de ese estado, ¿no? Es difícil. Eh, ¿Por qué? Porque estos están entretenidos con las sombras. Ellos creen que esa es la realidad, están en su zona de confort, están muy cómodos ahí. Y esto es una imagen para Platón de esos impostores, ¿no? Que enseñan falsedades, se aprovechan de la ignorancia de la sociedad que ama el espectáculo, ama el discurso grato al oído, ¿no? Los alicientes del poder y la riqueza. Y frente a esto, claro, el filósofo se va a sentir impotente, solo frente a la multitud, pero sin embargo no puede renunciar al intento de hacer pensar a sus conciudadanos porque se va la vida en eso, se les va literalmente la vida en ser capaces de hacer esa diferencia. Eh, ¿Dónde nos quiere llevar Sócrates? Nos quiere llevar a la comprensión del sentido del mundo, que vamos a ver solamente, como les decía hace un momento, gracias a la idea de bien, que es como el sol, ¿no? Esa es la metáfora que él utiliza, que nos permite ver las cosas, si lo pensamos, el sol nos permite ver, hace crecer y desarrollarse las cosas, y asimismo el bien tiene razón de idea suprema para él, porque es el que da sentido a todo, el que por tanto nos hace ver el orden de las cosas, su verdad profunda, más allá de las apariencias. Un segundo punto en relación con Platón tiene que ver con el diálogo Gorgias. ¿Y qué es lo que me interesa del Gorgias, no? Bueno, el Gorgias es un diálogo que trata muchos temas, pero me interesa la oposición de Platón ante la logología, ¿no? ¿Cómo entenderíamos eso? Bueno, como la ciencia de la palabra, el arte de la palabra, de Gorgias y de sus discípulos, ¿no? Eh, por el cual ese pasa a ser un efecto del decir. O sea, en pocas palabras, esto que se oye mucho hoy en día, el lenguaje crea realidad, ¿no? El lenguaje vendría a establecer lo que las cosas finalmente son, inversamente a lo que se supone que debiera ser, ¿no? Que el lenguaje expresara lo que las cosas son. Y claro, los sofistas creen en este poder ilimitado del discurso, del logos y el engaño por el producido. Lo que importa en el discurso va a ser entonces la capacidad de producir el engaño, la persuasión, no dar, no dar cuenta de la verdad, el poder de la retórica, un arte en el cual la palabra y la acción son casi iguales, ¿no? Porque vemos aquí una especie de pragmatismo y eso es lo que le va a criticar fuertemente Sócrates, ¿no? Porque lo que importa es movilizar a la masa y Gorgias le va a responder, bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? Nosotros podemos establecer discursos que van a ordenar a las masas, que van a darles una ilusión de sentido, ¿no? Como en el teatro, vamos a establecer parámetros, ideas verosímiles, ¿no? No importa si son verdad o no son verdad, si es que funcionan para organizar la sociedad. Bueno, la respuesta de Sócrates va a ser que la retórica en realidad no es un arte, una techné, sino solo una capacidad que se basa en la experiencia, cuyo fin es producir cierto agrado y placer. O sea, en pocas palabras, la retórica no tiene ninguna relación con el conocimiento realmente, esta retórica sofística, ¿no? Es de la que está hablando. No tiene nada que ver con el conocimiento, no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con una política que busca verdaderamente organizar a los seres humanos, porque eso solamente lo puede hacer el conocimiento verdadero y la justicia. Eh, y es interesante las analogías que va a hacer Sócrates ahí, ¿no? Va a decir que se asemeja al arte culinario, ¿no? Y también al maquillaje, que son como formas de adulación. Él va a hacer, digamos, las siguientes analogías. Va a decir, el bien del cuerpo es procurado por la gimnasia y la medicina, y el bien del alma es procurado por la legislación y la justicia. Pero cada una de estas artes, gimnasia, medicina, legislación, justicia, tiene una simulación degradada, que no va a buscar el bien de su objeto, sino solo el placer. Como les decía, está la cosmética, que da la apariencia de salud en el cuerpo,
en vez de la gimnasia, que es la verdadera salud del cuerpo. Y esto equivale a la relación que guarda la retórica de los sofistas en relación con la legislación, ¿no? Que es como básicamente procurar la salud del alma para Platón y Sócrates. Y por otra parte está la culinaria, que es el placer del cuerpo, que vendría a ser una imitación degradada de la medicina, ¿no? Porque produce satisfacción, placer, pero no necesariamente nos hace bien lo que comemos, aunque sea grato. Bueno, y asimismo, la retórica va a ser respecto del alma equivalente a lo que es la culinaria respecto del cuerpo. Solamente va a buscar adular y no el bien del alma. Por tanto, es interesante esta crítica bastante profunda que hace Platón a la retórica, al lenguaje, al arte de la palabra, al discurso, que considerados en sí mismos, ¿no? Aislados de la búsqueda de la verdad, se convierten simplemente en simulaciones, en adulaciones, aunque parezca que van a producir orden, aunque parezca que van a producir conocimiento, armonía, paz, unidad en una sociedad, eso es imposible, porque lo que se está buscando no es eso, de hecho, ¿no? Sino únicamente la apariencia de eso. Bueno, considerado lo que nos dice Platón en esta búsqueda, ¿no? De comprender cuáles son las disposiciones que nos hacen difícil acceder a la verdad, como puede ser sobreponer el lenguaje a la verdad, ¿no? En el caso de los sofistas y de la retórica, como puede ser el mundo de la opinión, los falsos maestros, etcétera, y introducir las apariencias por sobre la verdad. Tenemos a San Agustín. San Agustín, o sea, sabemos, muchos de los que estamos acá probablemente, que fue un autor muy platónico. A él le interesó muchísimo el tema de la importancia de curar el alma de alguna manera para llegar a la verdad. Claro, está en el contexto del cristianismo, ¿cierto? Pero la idea es parecida, ¿no? La idea de que necesitamos una disposición correcta, ordenada de la voluntad para llegar a la verdad. Y sin eso no se va a llegar. Por más inteligente que pueda ser la persona, por más brillante, por mucho que busque, hay un obstáculo que no se va a poder superar. Y con respecto a eso, en las confesiones hay algunos textos un par de textos que puse acá y que me gustaría leer, y que, como vamos a ver, básicamente tienen que ver con una mala disposición de la voluntad, que tiene que ver con un amor desordenado a las cosas, ¿no? O un apego exagerado a estas, una excesiva carnalidad, que va a ser muy difícil que la persona, por esta razón, pueda acceder a las cosas del espíritu, poder concebir siquiera realidades de tipo espiritual. Bueno, entonces leemos en este texto que está ahí proyectado, lo leo. Oh Dios de las virtudes, conviértenos y muéstranos tu faz, y seremos salvos, porque a donde quiera que se vuelva el alma del hombre y se apoye fuera de ti, hallará siempre dolor, aunque se apoye en las hermosuras que están fuera de ti y fuera de ellas, las cuales, sin embargo, no serían nada si no estuvieran en ti. Nacen estas y mueren, y naciendo comienzan a ser y crecen para llegar a la perfección, y ya perfectas comienzan a envejecer y perecen. Y aunque no todas las cosas envejecen, mas todas perecen. Luego, cuando nacen y tienden a ser, cuanta más prisa se dan por ser, tanta más prisa se dan a no ser. Tal es su condición. Solo esto les diste porque son parte de cosas que no existen todas al mismo tiempo, a un tiempo, sino que muriendo y sucediéndose unas a otras, componen todas el conjunto cuyas partes son. Y por otra parte tenemos bueno, en el fondo lo que está diciendo es que las cosas son mutables, son cambiantes, intentar buscar el sentido último
de estas realidades en ellas mismas es absurdo, es imposible. Él dice, las cosas son caducas y además no son todas al mismo tiempo, ¿no? Tiene que ver con su contingencia precisamente. Por lo tanto, si queremos entender la realidad, quedarnos solamente en el plano de lo sensible y de las cosas no nos sirve. Agustín estaba buscando la paz, estaba buscando la armonía, entendía que la unidad estaba relacionada con lo verdadero en contra de la multiplicidad y del desorden, eh, y sin embargo no lograba llegar a eso, ¿no? Y en este texto nos va a explicar brevemente por qué él no comprendía lo espiritual. Porque no acertaba aún a ver la clave de tan importante tema en tu arte, oh Dios omnipotente, obrador único de maravillas. Y así mi alma se iba por las formas corpóreas y definía lo bello diciendo que era lo que convenía consigo mismo y apto, lo que convenía a otro, lo cual distinguía y definía y confirmaba con ejemplos materiales. Pasé de aquí a la naturaleza del alma, pero la falsa opinión o concepto que tenía de las realidades espirituales no me dejaba ver la verdad. La misma fuerza de la verdad se me echaba a los ojos y tenía que apartar la mente palpitante de las cosas incorpóreas hacia las figuras, los colores y las magnitudes físicas. Y como no podía ver estas cosas en el alma, juzgaba que tampoco era posible que viese mi alma. Yo no sabía imaginar más que formas corpóreas, y siendo carne, acusaba a la carne, y siendo espíritu errante, no acertaba a volver a ti, y caminando, marchaba hacia aquellas cosas que no son nada, ni en ti, ni en mí, ni en el cuerpo, ni me eran sugeridas por tu verdad, sino que eran fingidas por mi vanidad, según los cuerpos. Y decía a tus fieles pequeñuelos, mis conciudadanos, de los que yo sin saberlo andaba desterrado, les decía, yo, hablador e inepto, ¿por qué yerra el alma hechura de Dios? Mas no quería que se me dijese, ¿y por qué yerra Dios? Y porfiaba en defender que tu substancia inmutable, obligada, erraba, antes de confesar que la mía, mudable, se había desmandado espontáneamente y en castigo de ello andaba ahora en error. Bueno, básicamente, él no puede apartar entonces la mirada de los cuerpos, pero introduce la vanidad, ¿no? La vanidad de pensar que no podía existir algo superior a su intelecto. Y como su intelecto solamente podía captar cosas materiales, necesariamente Dios tenía que ser de esa índole, ¿no? Tenía que ser una realidad corpórea y eso lo hace caer en una serie de herejías también, que luego, cuando tiene su conversión, lo va a reconocer así. ¿Por qué? Porque ser capaz de reconocer que existe una realidad que no es inmediatamente evidente para nosotros, que no tiene que ver con nuestra corporalidad, significa acceder a una dimensión que evidentemente nos supera, que evidentemente va más allá de nosotros. Pero él se daba cuenta que eso tenía sentido, se daba cuenta que sus pensamientos y su búsqueda lo estaban llevando en esa dirección. Su búsqueda de la unidad, de la armonía, etcétera, de la belleza, lo llevaba en esa dirección, pero no lo hacía porque finalmente, como él lo va a decir en otro momento, era odioso él, ¿no? Era o un Dios hecho a la medida suya o un Dios definitivamente trascendente, ¿no? Absolutamente más allá de él mismo. Pero él dice que por su soberbia no podía llegar a eso. Y asimismo, hoy en día oímos muchas veces expresiones como, es que si yo no lo veo, si yo no tengo una evidencia inmediata de este hecho, entonces significa que eso no existe. ¿Por qué voy a creer en algo que no veo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me van a exigir eso? ¿No? Y claro, parece ser una razón fuerte, pero como San Agustín muestra claramente, en realidad es un límite que uno mismo pone a su conocimiento, porque si fuera más allá de la experiencia de la propia finitud y de la propia materialidad, tendríamos que reconocer algo superior a nosotros, ¿no?
Bueno, entonces eso sería con respecto a San Agustín. Y bueno, finalmente lo último que yo quería abordar, yendo ya más a nuestros tiempos, ¿no? Yendo ya más al siglo XX y XXI, quería que consideráramos la ideología, ¿no? ¿Qué es la ideología? Bueno, una definición que da Fazio de la ideología, que es un tipo de pensamiento instrumental y pragmático ordenado a la acción, básicamente, no al conocimiento, que surge en el siglo XVIII aproximadamente y va creciendo en el siglo XIX, para qué decir en el XX y XXI. Si buscamos una definición de esta, podemos encontrar la siguiente, que yo la tomé de Mariano Fazio. Él dice lo siguiente: una ideología se caracteriza por un elemento a priori de intereses preconstituidos, intereses, por una tendencia al esquematismo vago, que configura la ideología como algo abstracto, por una extensa carga afectiva y emotiva ligada a estos conceptos abstractos, por una visión reduccionista de la naturaleza humana, y finalmente por un elemento de carácter utópico que desempeña el papel de una escatología secularizada, ¿no? O sea, la idea de que existe una realidad trascendente, pero al mismo tiempo eh, inexistente, ¿no? De ahí la palabra utopía, ¿no? Que no está en ningún lugar. Y esta semana alguien mandó una carta muy buena en ese sentido, pero no me acuerdo quién fue, pero la compartieron por el chat de Romanos, ¿no? El tema de la utopía. Ahora, lo que me parece interesante de esto, bueno, está claro el elemento pragmático de intereses, el orden a la acción. Evidentemente esto ya está presuponiendo, como decía el sofista Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Por tanto, más es importante la voluntad de hacer lo que yo quiero y de transformar la realidad, ¿no? Y de darle un sentido que para mí sea grato. Más importa eso que el conocimiento, que en realidad es más bien ilusorio desde esta perspectiva. Pero más allá de todo eso que se está reconociendo en esta definición, que me parece bastante completa, ¿no? Por eso la recogí, encuentro interesante esto que se dice sobre una extensa carga afectiva y emotiva. Y efectivamente la ideología tiene ese factor. Eh, ¿Por qué eso me parece interesante? Porque sí nos está revelando algo de la verdad, a pesar de que la ideología no cree en la verdad, pero nos está diciendo que la verdad existe para transformar la vida de las personas, para entrar en su existencia, para ser encarnada de alguna manera. Por tanto, que hay una carga afectiva y emotiva con respecto al conocimiento en general, es algo que tiene sentido. La ideología, lamentablemente, liga esa afectividad y esa emotividad a algo que no es verdadero, ¿no? A un esquema, como vimos, de intereses preconstituidos, un esquematismo vago, en fin, pero alimenta de alguna manera esa necesidad de darle un sentido a la propia existencia. De alguna manera que el concepto se encarne, ¿no? Aterrice en la propia existencia, y eso es propio de nuestra realidad personal. Y en ese sentido, yo, bueno, recogí una cita de Dostoyevsky, nunca suficientemente bien ponderado Dostoyevsky, ¿no? De El adolescente. En la novela El adolescente, él habla, como siempre, de jóvenes, ¿no? Que están buscando su sentido, que están buscando darle una razón de existir a su vida. Y ahí aparece un grupo de revolucionarios, ¿no? Uno de los cuales habla de la idea sentimiento. Y dice lo siguiente, este personaje, que es el adolescente, justamente el protagonista: yo puede que fuera el único de los allí presentes capaz de comprender
lo que Basin dijera de la idea sentimiento. Es poco combatir una idea hermosa, es menester cambiarla por otra igualmente bella y poderosa. De lo contrario, yo, no queriendo por nada del mundo desprenderme de mi sentimiento, rechazaría en mi corazón las objeciones, aunque fueran vigorosas, dijeran de ellos lo que dijeran. Pero ¿qué podían darme a mí en cambio? A mí esa pregunta me pegó muy fuerte cuando la leí en su momento. Claro, pensando una persona que está, un joven, ¿no? Pienso en un joven, pero puede ser cualquier persona, pero cortamente un joven que está muy ligado a una ideología que lo moviliza, que lo inspira, que siente que le da sentido a su existencia, que es hermosa por lo que promete, por el panorama que pinta hacia el futuro. Hay una relación afectiva, hay una relación emocional con esta, y si uno quiere convencer a esa persona de que su idea es falsa y le da muchos argumentos, tal vez la respuesta que nos podría dejar pensando es: ¿y qué me das a cambio? Me quitas una idea falsa, ya, una idea hermosa, que me moviliza, le da sentido a mi vida, pero ¿qué me estás entregando tú? Fuera una serie de razonamientos que, bueno, puede que tengan mucho sentido del punto de vista lógico, pero no me están entregando tampoco nada que me alimente realmente. Y, y yo creo que este problema está en la base, en buena medida, de muchos de estos apegos un poco fanáticos, ¿no? De pronto que uno ve en muchas personas y sobre todo quizás en los más jóvenes a ciertas ideas, ciertas ideologías, ciertas utopías. Eh, y bueno, tomándome de esa idea, ¿no? Quiero terminar con una cita de Luigi Parison, que es un autor que, bueno, siglo XX, yo lo he trabajado bastante. Él desarrolla un personalismo ontológico según el cual la persona y la verdad están estrechísimamente relacionados. O sea, eh, la persona no puede dejar de buscar la verdad, y la verdad solo se da al interior de una interpretación personal. Efectivamente, o sea, la verdad existe efectivamente para ser encarnada. Y la cita dice lo siguiente, que ahí que está proyectada: el punto de vista de la filosofía no es exterior a su objeto, es decir, que el filósofo está incluido y comprometido en el mismo objeto de su indagación. Comprometido, ¿no? Aquí vemos el papel del testimonio. Todo conocimiento de la verdad debe, pues, necesariamente incluir la verdadera vía de acceso a la verdad, porque de la situación histórica, que es el punto de vista desde el cual la persona singular e irrepetible filosofa, no es posible salir. ¿Qué nos está diciendo? No que no exista la verdad, porque la situación histórica lo sea todo, no, sino que somos seres finitos en una realidad situada y con problemas que el presente nos muestra ahora por resolver. Y nuestra búsqueda de la verdad está relacionada con eso, con nuestros intereses en el momento, con los problemas que la hora nos presenta. La verdad no es algo solamente para ser contemplado, es algo para ser vivido, para iluminar la propia existencia, para darle un sentido, darle belleza al propio actuar, ¿no? Y en ese sentido, solamente recordar esa insistencia que hace Aristóteles, y que también van a recoger otros autores como Frege, Heidegger, no sé, otros autores que insisten mucho en la función apofántica de la palabra, ¿no? La función apofántica, que se distinguiría de la semántica simplemente, de una simple proposición, y que lo que hace la profesión apofántica es una afirmación en que yo me la juego por algo, o sea, hago un juicio de verdad o falsedad. La importancia que eso tiene filosóficamente es grande, porque a la verdad yo le sumo mi afirmación, le sumo eh, mi propia certeza, mi propia vida, mi propio testimonio de esta.
y eso le da fuerza a la verdad. La va encarnando, le va dando cuerpo. Y en ese sentido es cierto que la sociedad, uno muchas veces se encuentra con opiniones, con ideas que han ido tomando mucha fuerza, pero porque han sido muy afirmadas y muy encarnadas también y vividas y testimoniadas. Entonces, la importancia en ese sentido de la afirmación, la seguridad con que se afirman las cosas, la certeza, no es algo menor, es algo que sí tiene que ver con la influencia que la verdad tiene en la vida de las personas y de la sociedad, y sobre todo la de los jóvenes, creo yo. Bueno, esas serían mis conclusiones generales, es un tema muy grande, muy amplio, bonito, ¿no? Pero por ahora lo dejamos hasta acá y bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Aquí Perfecto. termino. Gracias, Constanza, por tu exposición. Aquí tenemos una pregunta o comentario de Eugenio Yáñez. ¿Cómo estás, Constanza? Muchas gracias por tu exposición muy sugerente, muy actual, por el tema de la verdad, ¿cierto? Un tema que no nos agota y no pasa de moda. Yo tengo dos consultas, por decirlo de alguna manera. Una primera más bien experiencial. ¿Cuáles dirías tú de los obstáculos que has presentado como obstáculos a la verdad ves tú en tu experiencia que están más presentes en los estudiantes? ¿Ah? ¿Y cómo los descubres? Tomando en cuenta que de alguna manera tú dices que hay una disposición interior, que el tema es afectivo, no es cognitivo o no es intelectual. Entonces, de los obstáculos que tú mencionaste de los diferentes autores, ¿cuáles dirías tú que efectivamente son los que más se notan, según tu experiencia, en los alumnos y que obviamente obstaculiza alcanzar a la verdad? Si es la vanidad, la ideología, la opinión, la mala disposición. No te estoy pidiendo un tip, ¿cierto? Pero ¿cómo tú descubres que efectivamente ahí hay una mala disposición de la voluntad o hay una ideología en los alumnos? Y lo otro, tú señalabas que dijiste que la ideología no cree en la verdad. Yo entiendo, creo, hacia dónde apunta esa expresión, como hacia la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera, pero el discurso ideológico, lo propio del discurso ideológico es precisamente la verdad. La ideología es la encarnación de la verdad y se presenta como la verdad. El ideólogo es aquel precisamente que tiene la verdad. Nosotros diríamos lo que pasa allí es que se sesga la verdad. Todo error se dice parasita una verdad, ¿cierto? Entonces las ideologías que están, por decirlo de alguna manera, equivocadas, siempre tienen algún rasgo, por decirlo así, de verdad. Entonces, no sé qué opinas tú, ¿no sería más bien que el problema de la ideología no está en no creer la verdad, sino que en sesgar una parte de la realidad y esa parte de la realidad darle este sentido de verdadero? Pero cuando uno ve a los ideólogos, si hay algo que en ellos tienen certeza es que están en la razón. Nadie dice, ningún ideólogo, los clásicos, de decir, mire, a mí me parece que no sé, creo que estoy equivocado. No, esta es la verdad. Y la brutalidad de la ideología marxista, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, si hay algo que es claro es que la verdad está allí contenida. Entonces, ¿cómo ves tú eso de que decías tú que la ideología no cree la verdad? ¿Cómo, si lo pudiésemos explicar de otra manera, en el sentido que yo te estoy planteando? Eso, Constanza, gracias. Muchas gracias por las preguntas, ¿no? Van al callo realmente. Bueno, en relación con lo de la disposición de los alumnos, a ver, yo haría como una diferencia que la hace Platón, ¿no? Entre los que se dejan engañar y los engañadores, ¿no? Digamos, la parte más vil, podríamos decir, y más calculadora, pragmática, fría, ¿no? Vendría de parte de los engañadores, más que nada, los que manipulan, los que tienen poder de manipulación. Pero en realidad la mayoría de la gente, y entre ellos quizás podrían estar los estudiantes, son más bien los engañados. Y con esto no estoy victimizando a nadie ni bajándole el perfil a la capacidad de nadie, pero
Yo lo que sí veo en los alumnos con más fuerza es el tema sentimental, quizás, el tema de la belleza, yo diría, ¿no? De la belleza de las ideas, de lo que pueden movilizar eh, afectivamente a los estudiantes. Yo veo que la mayoría de los jóvenes están bien dispuestos en el sentido de que sí aman la belleza, por lo menos aman la belleza, aman lo éticamente correcto y justo, ¿no? Em, y en ese sentido quizás lo que más ocurre es el hecho de que no tienen con qué reemplazar eh, ese discurso quizás un poco buenista, pero bello, a pesar de todo, o aparentemente noble, que encuentran en el ambiente, ¿no? Y ahí hay que tener muchísimo cuidado con cómo uno enseña las cosas y cómo los introduce a un pensamiento más profundo, a un razonamiento que apunta a la verdad, ¿no? Y a los desenmascaramientos de las falsas ideas que pueden estar seduciendo a esos jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, claro que es muy importante el tacto y la empatía con su propia experiencia, con el hecho de conocer la educación de la cual vienen, también la soledad en que se encuentran muchos de ellos, en el fondo la decadencia social generalizada en que lamentablemente nos encontramos en buena medida, ¿no? La caída de valores firmes, familiares, ligados a la familia, ¿no? Eh, y, y yo diría que eso es lo que yo más veo personalmente. Em, También están los que son fanáticos de la lógica, ¿no? Y que, en el fondo, si es que no lo entienden o no lo ven, no lo creen, por decirlo así. Y les cuesta mucho abrirse a otro tipo de idea que no sea esa, la carnal, como diría San Agustín, pero creo que la mayoría están en esa situación. Y con respecto a lo segundo, a lo de la ideología, eh, sí, ahí es complejo determinar qué grado de certeza tienen los ideólogos en relación con sus propias ideologías. Eh, es difícil entrar, habría que entrar un poco al corazón, a la conciencia de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente creen en lo que enseñan? ¿O realmente lo están utilizando como una herramienta de engaño, de manipulación, habiendo caído en el escepticismo y perdido la creencia en que puede existir una verdad? Y en ese sentido están los sofistas, ¿no? De los que tanto habla Platón, ¿no? Tan antiguos, Protágoras, Gorgias. Gorgias concretamente decía, no existe la verdad, no existe el ser, existen solamente apariencias, pero nosotros no podemos darle eso a la gente. Tenemos que darles algo que les permita aferrarse a algo, ¿no? A una estructura de vida, una cosa que sí tenga visos de verdad, de estabilidad. Claro, también cabe que efectivamente muchos de esos ideólogos crean verdaderamente en eso porque se han decepcionado por el sufrimiento del mundo que de pronto pueden ver. Yo veo, por ejemplo, eso también mucho en los estudiantes, la incapacidad de no poder comprender por qué se sufre tanto, por qué hay niños que sufren, por qué vemos esas injusticias tan fuertes, esas disparidades, ¿no? Desde el punto de vista económico y de las oportunidades. Y eso sí, efectivamente va a llevar a un cierto escepticismo, em, a una dificultad para entender la realidad en términos de creer que efectivamente hay una estructura de fondo buena, como decía Platón, buena, ¿no? Del mundo. Y frente a eso, claro, la idea de querer transformarlo más que entenderlo puede tener sentido, ¿no? Querer transformar la realidad más que entenderla. Ya que como es, no es apreciable, ya que como es horrible incluso. Y sí me he encontrado sí, con estudiantes que piensan eso, que sienten eso frente a la vida, ¿no? Que están muy cansados y muy escépticos en ese sentido. Pero
en último término, yo creo que sí puede darse que entre los ideólogos estén personas que sí creen en eso porque han perdido la fe en que exista, a mi juicio, el ser o la verdad en un sentido profundo, ¿no? Y por eso se conforman con esos esquematismos vagos que no resisten análisis si uno lo examina más allá. Y también, pero también sí puede haber afán de engaño y de manipulación por parte de ellos, ¿no? O sea, mm, yo, yo diría eso, no tengo, como te digo, entonces muy claro hasta qué punto ellos creen que es verdad lo que dicen o no, pero te haría esas reflexiones, esos alcances, eso es lo que se me ocurre, ¿no? No sé Perfecto. si... Sí. No, sí, perfecto, muchas gracias. Solo lo que me queda claro entonces respecto a lo primero, a propósito de la Lucía de Platón, en los alumnos sí hay una existencia, hay una disposición a la verdad, el problema está en los profesores que son los engañadores. Eso es lo que me quedó más o menos claro de lo que señalaste. No, no sé si son los engañadores, pero sí llegan con una dificultad, por así decirlo, con dificultad para creer lo que se les enseña, ¿no? Como con mucho escepticismo, con obstáculos en ese sentido y con la idea de que sus ideologías sí pueden ser respuestas y no lo que uno les quiere enseñar. Con los profesores engañados. Igual hay profesores engañadores, sí, efectivamente, pero nosotros tratamos de no serlo, por lo menos. Y el obstáculo que yo veo es que, claro, están muy aferrados a esos esquemas de pensamiento que vienen de engaños anteriores, efectivamente. Y como te digo, también de pronto una visión un poco pesimista de la realidad que hace dudar de la gran idea de los filósofos o los profesores de filosofía que creemos en la verdad y en el bien, que es que el mundo es bueno, que la realidad es buena, que vale la pena conocerla y descubrirla, que tiene sentido. Y ese punto de vista a veces les cuesta porque ven que el mundo es un medio caótico, entonces al final prefieren de pronto aferrarse a esas ideas que les han enseñado, instrumentales de revolución, de cambio, eh, etcétera, y que claro, sí, como tú dices, creo que han sido más inducidas por, por otros profesores eh, o engañadores, ¿no? Y, Bueno, bien, le vamos a dar la palabra a Guillermo Tovar, pero antes de eso quería hacer un pequeño comentario en relación a esto mismo que estabas conversando con Eugenio, porque si bien es cierto que aparece un problema, ¿cierto? Tú presentaste varios problemas como la vanidad, el problema de los intereses preconstituidos utópicos, en fin. Pero también es cierto como decía, para no cargarle la mano a los profesores, también es cierto digamos, también es cierto que Ortega, cuando comenzaba un curso de metafísica, entonces decía, hoy día vamos a enseñar metafísica, decía. Pero le decía a los alumnos, bueno, mientras vemos si ustedes se convencen o no de esto, pero sí les puedo decir algo, que para estudiar metafísica hay que querer estudiar metafísica primero. Entonces, de alguna manera hay una disposición, una apertura a la verdad. Uno no puede querer algo que no conoce, digamos, ¿cierto? Pero sí una disposición y una apertura a la verdad. Y esa apertura a la verdad se puede dar también, creo yo, se podría dar a través de actos sociales. Los actos sociales, fíjate que la expresión, el lenguaje crea realidad, es, creo que yo, una de las expresiones más desagradables que últimamente han aparecido en la pseudofilosofía. El lenguaje crea realidad, y en general el lenguaje describe la realidad. Pero hay ciertos momentos en que el lenguaje crea realidad, ¿como cuál? Como cuando uno hace una promesa, por ejemplo. No da lo mismo después de la promesa, no quedo igual yo con una promesa. La promesa
indica que algo cambió en mi relación con los demás. Y podríamos pensar en nuestros alumnos, cómo logramos establecer promesas en la búsqueda de la verdad. ¿Cómo podemos de alguna manera invitar a los alumnos que, por otro lado, también los invitamos retóricamente? Aristóteles en ese sentido tenía quizá una diferencia con lo que tú has planteado aquí de Platón, porque para Aristóteles la retórica era importantísima, porque no da lo mismo cómo se expresa la verdad, ¿cierto? La verdad puede ser un ladrillo insoportable, o la verdad puede invitar. Y si estamos hablando específicamente de la adecuación del intelecto a las cosas, entonces nos debería invitar. No sé, es un comentario Sí, nomás para no, tenerlo. sí, súper Y presente, le claro. damos la palabra a Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Interesante el tema. Yo ahora, bueno, mientras escuchaba la pregunta de Eugenio, la respuesta, y ahora también en parte lo que decía Emilio, claro, me queda un poco la sensación de cómo poder, o más bien el deseo, la inquietud de cómo poder transformar a ese profesor engañador, ¿ya? O cómo poder presentar al estudiante la verdad, ¿diga? Ya sea con métodos, metodologías, de qué manera, porque efectivamente lo que tú planteas, claro, es una realidad. Porque de hecho, por ejemplo, para Platón, efectivamente, no todo lo que nos gusta es bello de verdad. Es decir, muchas veces lo aparenta, y ahí efectivamente, claro, entramos a este tema de qué es la verdad, o cómo descubrir la verdad, o cómo buscar la verdad. Entonces, quería preguntarte de qué manera pudiésemos llegar a este tipo de estudiante que muchas veces cree que lo que gusta es bello, lo que sigue es verdadero, pero no es así muchas veces. Entonces, efectivamente, Eugenio parece que lo dijo al inicio, claro, el ideólogo, el que está detrás de una ideología, en el fondo está convencido, independiente de si es errónea o relativa o como sea, pero obviamente todos los actos que realiza en función de expresarla, de difundirla, es porque hay un convencimiento. Entonces, a veces pasa eso con nuestros estudiantes, que siguen ideas, que siguen costumbres, pero que efectivamente no lo es. ¿Cómo poder llegar a transformarlo? ¿Te fijas? A través de nuestra cátedra, de nuestras clases, de nuestros encuentros en pasillo, de las actividades que podemos realizar con ellos, porque está claro que nosotros queremos lo que conocemos. Y como Aristóteles dice, efectivamente, que conocemos de manera natural, ¿verdad? O sea, es natural en el ser humano que queramos conocer, pero lo que queremos conocer en realidad es la verdad, porque cuando yo quiero conocer quién te whatsappió, ¿verdad? Que en el fondo, aunque es tan trivial, quiero saber efectivamente que sea la verdad, pues, o sea, que no me mientas, ¿ya? Entonces, esa búsqueda de la verdad. Y por tanto, cuando en el fondo queremos algo con tanta pasión, ¿verdad? Pero no lo conocemos realmente, en el fondo estamos queriendo imperfectamente. Entonces, pareciera que eso pasa con nuestros estudiantes y quizás a veces con nosotros mismos, pero mi pregunta entonces nuevamente es, ¿cómo poder transmitir en el estudiante, ¿verdad? De una manera más, obviamente, vivencial, sencilla, este hecho? Es decir, que efectivamente para conocer hay que primero querer buscar la verdad, y que la verdad no necesariamente está en los sentidos necesariamente, o en el mismo placer necesariamente, ¿te fijas? Entonces, no sé si tienes alguna idea, ¿te fijas?, de cómo acercarnos. Gracias, Constanza. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Primero, solamente como una palabra a lo que decía, antes de responderte lo que decía Eugenio, no quiero victimizar tampoco a los alumnos ni satanizar a los profesores, porque tampoco es justo. Efectivamente, existe la vanidad, como decía San Agustín, existe la flojera,
existe, qué sé yo, el afán desordenado del placer, ¿no? Eso existe en los jóvenes, por supuesto, ¿no? Sí, también eso está, ¿no? Y en ese sentido, y creo que por ahí va la respuesta también a lo que me preguntaba Guillermo, es fundamental las virtudes, ¿no? O sea, el desarrollo de las virtudes. No, sin virtudes, claro, no hay un orden de la propia vida, ¿no? Realmente no hay una rectitud real hacia el bien y es difícil que realmente la persona quiera conocer la verdad a fondo, ¿no? Efectivamente, me acuerdo de San Agustín que decía, Señor, dame castidad, pero no todavía, ¿no? Antes de convertirse. Eh, entonces sí, efectivamente así las virtudes son sumamente importantes y por otra parte, claro, el profesor tiene que utilizar una buena retórica, como decía Emilio recordando a Aristóteles, que sí, para él para Aristóteles la retórica es fundamental para hacer llegar la verdad, para que las personas puedan ver el valor de la verdad, lo interesante que es, lo bella que es, para lo convincente que esta realmente es, ¿no? Porque efectivamente explica la realidad de las cosas y eso es un gran placer que hay que hacer ver. Y claro, esto justamente ahí se relaciona con lo que tú me dices, Guillermo, ¿no? Claro, los estudiantes están de pronto muy presas de cierto sentimentalismo vago, y ahí yo creo que son dos cosas importantes, o sea, como decía recién, el incentivo de las virtudes, de desarrollar virtudes, que siempre es difícil de establecer eso, siempre ha sido una discusión eterna, pero invitarlos a que conozcan la naturaleza de la virtud y sus beneficios, el beneficio de tener fortaleza, de tener templanza, dar ejemplos de eso cotidianos, me parece que es fundamental. Y segundo, invitarlos efectivamente a el gozo de la contemplación, porque el sentimentalismo y el placer que puede atraer, por decirlo así, este no satisface, no llena a nadie realmente, no le da un sentido profundo a la vida y no le descubre al espíritu todas las riquezas que éste puede llegar a tener siendo persona, ¿no? A través de la inteligencia y del amor a la verdad. Entonces, yo creo que hacerles gustar el gozo de la contemplación. Claro, es un arte, y ahí es tremendamente importante mostrarles la belleza creo que la belleza ahí juega un rol muy importante de, de- del conocimiento de lo verdadero, la satisfacción que trae para el alma eso, que es una satisfacción real, como bien lo dice Aristóteles, ¿no? Eh, y sí, hay metodologías que se pueden desarrollar en ese sentido, de todas maneras, y que pueden ser muy útiles para ir introduciéndolos en ese camino, y los invitando, ¿no? Y les exigiendo también, y los desafiando a superarse, a salir de lo fácil, y darles a gustar también, aunque sea tesoritos, ¿no? de verdad profunda, ¿no? Mostrándolos de manera como son, o sea, en su belleza. Eh, yo diría que es eso, es como alimentar un pollito, así un pajarito, ¿no? Un poquitito como con miguitas, y de a poco se va desarrollando la capacidad de comer más y así. Y ahí la paciencia es importante, obviamente. Gracias, Constanza. Es. Ya para ir cerrando, tenemos las dos últimas preguntas. La primera de Juan Ignacio Rodríguez y luego Jaime Ortiz, y con eso cerramos. Gracias, Constanza, por la exposición. Yo me iba a quedar callado hasta que Guillermo hizo la pregunta, porque uno, bueno, desde la filosofía puede señalar que la persona es lo más verdadero. Y mientras yo escuchaba la exposición, decía, todas estas disposiciones o contradisposiciones hacia la verdad también se traducen en contradisposiciones contra la persona. Pese a que hablamos mucho de tolerancia y de ciertos derechos, uno ve en la realidad que hay una falsa disposición hacia la persona, hay mucha aversión. Por eso me voy a quedar callado, porque no tenía nada más que decir, pero
cuando Guillermo hizo la pregunta, a través de qué vía uno puede de alguna manera ir cambiando esa disposición, yo creo que es hacer ese vínculo y, ocupando la expresión que tú misma dijiste, Constanza, quizás hacerle gustar a los estudiantes el gozo de ser personas y de vivir entre personas. Yo creo que ahí hay una vía existencial que abre mucho, que dispone de otra manera. Eso era... Sí, totalmente. Totalmente. Sí, la verdad, o sea, la persona y la verdad están intrínsecamente relacionados. Hay como un eco. Pero sí, creo que me acuerdo de que Carolina, en esta especie como de, ¿cómo podríamos llamarlo? De convivencia que hicimos en, en Melipilla, ¿no? Que le comentaba a Luis Cordero algo que me dejó pensando que mucho, que es en aprender a ser persona. No es evidente hoy en día ni fácil entender todo lo grande y lo bella y lo espectacular que es la persona y sus capacidades, toda su nobleza, todo su valor. Y sí, yo creo que de hecho los estudiantes se sorprenden mucho cuando uno enseña a la persona. O sea, yo creo que ese es un punto enorme cuando uno logra que entienda a la persona en antropología, porque efectivamente se les abre todo lo que ellos pueden ser, todo lo que ellos valen, ¿no? Entonces ahí hay un punto también emocional relacionado con la autoestima, con el autoconcepto que se tiene, con su valor, con que no puede, todas las personas deben ser respetadas, no pueden ser utilizadas, etcétera. Y yo creo que eso es muy importante, sí, estoy absolutamente de acuerdo que es crucial irles enseñando a hacer, a conocer lo que es la persona y también hacerlo, hacer persona. Eso ahí el ejemplo es muy importante y, y la enseñanza de las virtudes. Mm, la invitación a estas, porque así es como eso va descubriendo también todo lo que somos capaces y que vale la pena buscarlo. Sí. Como decía Juan Pablo II, que la persona es don y tarea también. Hay que acordarse de eso. Muy bien, vamos a la última pregunta de Jaime Ortiz, de Lascano. Adelante, Jaime. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Constanza, muchas gracias por la exposición. Qué envidia, qué ganas de ir a Valdivia y salir de Santiago, del ruido, del frenesí, de la prisa. Bueno, claro, en el tema que tú has expuesto y que ya ha salido, yo, o sea, creo que es evidente que la disposición de los estudiantes está siempre. Otra cosa es que sea fácil descubrirla. Y yo quisiera mencionar, y a ver qué te parece, Lao Tse, que se le conoce como uno de los padres de la filosofía oriental. Él distinguía entre profesores, maestros y testigos. Y decía, el profesor es el que pasa la materia, no más. El maestro es el que logra encantar al alumno con la materia. Y el testigo es aquel que no solo encanta al alumno, sino que incluso se convierte en un ejemplo y a seguir. Y él decía que siempre, decía, lamentablemente existen muchos profesores, pocos maestros y muy escasos testigos. Y es ahí donde a mí me parece, y no sé cómo lo ves tú, que pues eso, que tenemos una tarea adelante y un desafío impresionante. Más todavía si consideramos el elemento cultural actual. Yo les comento mucho a los alumnos de vivir en la cultura del retail, donde uno no vive el presente, sino casi catapultado a un futuro inmediato que no existe y donde al final uno no vive ni el presente ni el futuro. Entonces, o sea, el arte, la capacidad del testigo en este caso, de encantar al alumno y de saber sacar de él
esa disposición a la verdad que naturalmente la tiene. Y muchas gracias por la exposición. Bueno, muchas gracias, sí, por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo que existen esas tres categorías. Sí, el profesor, el maestro y el testigo, y que tienen diferencias bien claras, ¿no? Cuando una persona simplemente pasa una materia, pero no cree realmente en lo que está enseñando, se nota. Yo creo que se nota. Y que ellos lo notan. Se dan cuenta, ¿no? Cuando uno es capaz también de demostrar, de alguna manera vivirlo también. Con el modo en que uno los trata, así de pronto un gesto vale más que 1000 palabras. Un trato amable, respetuoso, en fin, todo eso. Yo recuerdo cuando era estudiante que a mí esas cosas, yo me fijaba mucho en esas cosas de los profesores, no conscientemente, ¿no? Pero sí me marcaba la manera de ser de ellos. Si realmente trataban de responder mis preguntas, si les importaba que yo aprendiera o no aprendiera, si yo me acercaba a ellos y tenían disponibilidad para oírme, etcétera, ¿verdad? Yo creo que, claro, efectivamente hay una tremenda diferencia y el testimonio, yo creo que no hay nada más fuerte que el testimonio a la hora de transmitir la verdad, o sea, de demostrar que efectivamente eso que uno está enseñando es algo que te transforma y que vale la pena, ¿no? Porque finalmente yo en eso estoy de acuerdo con Platón. Yo creo que el para qué, por así decirlo, el bien es aquí lo más importante. O sea, la verdad para darle un sentido, para darle un porqué. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y la figura del sabio en ese sentido de la que habla también Sócrates, ¿no? Que que sería como esta especie de testigo que vive realmente lo que piensa, hasta dar la vida incluso, ¿no? Como fue el caso de Sócrates. Tal vez nosotros no vamos a estar en esa instancia, esperamos, pero sí que se vea que uno lo cree a tal punto que sí podría hacerlo, ¿no? Sí podría jugárselas hasta el final, por lo que realmente piensa. Así que sí, y también yo creo que en los alumnos siempre está la disposición. Yo tiendo a creer que sí, también es verdad que hay vicios, ¿no? Hay problemas de carácter a veces cierta mala voluntad o soberbia o vanidad o lo que sea, pero yo creo que da igual. Yo creo que cuando uno es profesor, tiene que partir de lo que los alumnos son y creer en ellos. O sea, creer que es mucho más lo bueno que lo malo y que son personas que están buscando realmente la verdad y un sentido. Son jóvenes, son plásticos, quieren saber. Y yo creo que sí, efectivamente, esa es la actitud que hay que tomar y ser muy benévolos en ese sentido sin ser ingenuos, ¿no? Tampoco. Pero sí, sí, no, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues agradecemos entonces a Constanza por esta exposición que nos deja también con muchas tareas, porque eh, eh, está permanentemente en cuestión el hecho de cómo enfrentamos o cómo abrimos esa disposición a la verdad en los estudiantes. eh, y eso muchas veces no, como tú muy bien has puesto, no es fácil, digamos. No es fácil, es una tarea continua, podríamos decir. Así que muchas gracias, Constanza, por tu exposición, y los dejamos invitados para la próxima semana, en que en algún sentido también está conectado, va a exponer Max Yáñez desde Concepción. ¿Hay lugar para el bien, la verdad y la belleza en la era populista? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Max la próxima semana. Así que muchas gracias a todos por asistir.